Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas. Y si ya estás suscrito y estás siguiendo estos videos, te doy infinitas gracias por tu compañía y por tu apoyo. Hoy estamos en el día 70 de nuestra lectura bíblica, así es que vamos con las lecturas de hoy, 11 de marzo del 2025. Este es un calendario anual que he venido compartiendo con ustedes a través del grupo de WhatsApp que lo pueden encontrar aquí abajito en la cajita de comentarios. También en la cajita de información vas a encontrar día a día las lecturas de cada día. Y al final del video está el video sugerido del día siguiente. Recuerda que todos los días entre 6 y 7 de la noche estoy subiendo videos. Hoy es 11 de marzo del 2025 y las lecturas para hoy son números 5 y 6, Salmo 72, Hechos capítulo 9, versículos del 23 al 43. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Números capítulos 5 y 6. 2. Prescripciones rituales. Expulsión de los impuros. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que expulsen del campamento a todos los leprosos, a los que padezcan gonorrea y a los impuros por contacto con cadáveres. Harán salir a todos, hombres y mujeres, sin distinción, para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Los israelitas lo hicieron así. Los expulsaron del campamento cumpliendo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Restitución. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, si alguien, hombre o mujer, peca contra su prójimo ofendiendo al Señor, se hace culpable, confesará su pecado y restituirá por entero el daño causado, añadiendo una quinta parte. Restituirá a quien perjudicó. Si el perjudicado no tiene pariente alguno a quien se pueda restituir, la restitución se hará al Señor entregándolo al sacerdote, además de ofrecer el carnero expiatorio con que se hará la expiación por el culpable. El tributo sagrado que los israelitas ofrecen al sacerdote es para el sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se da al sacerdote es para él. Ley en caso de celos. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, cuando una mujer se aparta de su marido y le es infiel, acostándose con otro hombre y el marido no se entera porque ella se ha manchado a escondidas y no hay testigos ni ha sido sorprendida en el acto, si el marido sospecha algo y llega a sentir celos por ella, se haya ella deshonrado o no, la llevará al sacerdote y ofrecerá por ella 5 kilos de harina de cebada, sin mezclar el aceite ni incienso, pues es ofrenda de celos, ofrenda recuerdo, que evoca el recuerdo de una falta. El sacerdote llamará a la mujer y la pondrá ante el Señor, echará agua santa en una vasija de barro y tomando un poco de tierra del suelo que está debajo de la morada, la mezclará con el agua. Colocará a la mujer de pie en presencia del Señor, le descubrirá la cabeza y le pondrá en las manos la ofrenda conmemorativa, o sea, la ofrenda de celos, mientras él sostiene en su mano el agua amarga de la maldición. El sacerdote conjurará a la mujer en estos términos: si no te has acostado con otro hombre, no te has desviado, ni te has deshonrado siendo infiel a tu marido, sea inofensiva para ti el agua amarga de la maldición. Pero si te has deshonrado y desviado y se ha acostado contigo alguien que no es tu marido, entonces el agua del sacerdote conjurará así a la mujer con el juramento
de reprobación. Que el Señor te haga objeto de maldición y reprobación en tu pueblo, que se marchite tu fecundidad y se hinche tu vientre. Que entre el agua de la maldición en tus entrañas, para que se hinche tu vientre y se marchite tu fecundidad. La mujer responderá: Amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones y disolverá el escrito en el agua amarga. Hará beber a la mujer el agua amarga de la maldición hasta que entre en ella con su amargura. Tomará de su mano la ofrenda de celos y después de hacer el rito del balanceo en presencia del Señor, la dejará sobre el altar. Tomará de la ofrenda un poco como memorial, lo quemará sobre el altar y hará beber el agua a la mujer. Cuando la haya bebido, si realmente se ha deshonrado y ha engañado a su marido, el agua de la maldición se apoderará de ella con toda su amargura. Su vientre se hinchará, su fecundidad se marchitará y vendrá a ser objeto de maldición en medio de su pueblo. Si por el contrario no se deshonró y se conserva pura, quedará ilesa y será fecunda. Esta es la ley en casos de celos. Cuando una mujer ha sido infiel a su marido y se ha deshonrado, o cuando los celos se apoderan del marido y duda de su mujer. El marido la llevará ante el Señor y el sacerdote realizará estos ritos. El marido se verá libre de culpa y la mujer cargará con su pecado. Nazireato. El Señor dijo a Moisés: Di a los israelitas, si alguien, hombre o mujer, hace el voto de Nazir, por el cual queda consagrado al Señor, se abstendrá de vino y bebidas fermentadas, de vinagre hecho de vino y de otros licores. No beberá vino nuevo, ni comerá uvas frescas o pasas. Durante todo el tiempo de su nazireato, no tomará producto alguno de la viña, ni la cáscara ni los granos de la uva. No se cortará el pelo hasta que se cumpla el tiempo de su voto al Señor. Estará consagrado y se dejará crecer el cabello. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no se acercará a ningún cadáver, ni de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de su hermana. Con ninguno de ellos se contaminará, pues lleva sobre su cabeza la consagración de su Dios. Mientras dure su nazireato, estará consagrado al Señor. Si alguno muere de repente junto a él y contamina su cabeza de nazir, el día de su purificación, es decir, el día séptimo, se afeitará la cabeza. Al octavo día llevará al sacerdote a la puerta de la tienda del encuentro 2 palomas o 2 pichones. El sacerdote ofrecerá uno de ellos en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto. Hará expiación en favor de Nazir por el pecado que cometió al estar cerca del muerto. Este mismo día consagrará su cabeza al Señor. Comenzará de nuevo el tiempo de su nazireato y ofrecerá un cordero de 1 año en sacrificio de expiación. No cuenta el tiempo pasado por haber sido violado su nazireato. He aquí la ley concerniente al nazireato. El día que se cumpla el tiempo de su nazireato, el que ha hecho el voto se presentará a la puerta de la tienda del encuentro para hacer su ofrenda al Señor. Un cordero de 1 año sin defecto para el holocausto, una cordera de 1 año para el sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto para el sacrificio de comunión y una cesta de panes sin levadura y de bollos de la mejor harina amasada con aceite para la ofrenda y la libación. El sacerdote lo presentará ante el Señor haciendo la expiación y el holocausto. En cuanto al carnero, lo ofrecerá al Señor como sacrificio de comunión, junto con la cesta de los panes sin levadura, y hará la ofrenda y la libación. Entonces, el nazir se afeitará la cabeza a la entrada de la tienda del encuentro, tomará el pelo de su nazireato y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. El sacerdote tomará la pierna ya cocida del carnero, un pan sin levadura de la cesta y un bollo sin levadura, y los pondrá en las manos del nazir cuando se haya afeitado. El sacerdote hará el rito del balanceo ante el Señor.
Esta es la porción sagrada perteneciente al sacerdote junto con el pecho de la ofrenda presentada y la pierna de la ofrenda reservada. Después, el nazir ya podrá beber vino. Esta es la ley para los que hacen el voto de nazir. Esta es la ofrenda que debe al Señor por su nazireato, sin contar otras posibles ofrendas. Cumplirá el voto que haya hecho según la norma de los nazireos. Fórmula de bendición. El Señor dijo a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te dé la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Primero debemos situarnos en la época, no confundir las cosas, porque estamos hablando del inicio de la relación que tenía Dios con el hombre, con los israelitas. Así es que esto que nos está dando acá en números 5 y 6, al igual que en Levítico cuando lo leímos en su momento, son realmente mandatos para ese momento, donde había una comunicación directa con Dios. Obviamente, hoy en día las cosas han cambiado bastante y la comunicación directa se ha interrumpido gracias a nuestros pecados. Pero bueno, en ese momento Dios quería que su grupo, que las personas que le estaba bendiciendo, vivieran realmente en santidad. Por eso pide estas normas para que se cumplan a cabalidad, como por ejemplo expulsar a aquellas personas que cometieran ciertos pecados o que sobre ellos hubiera caído algún tipo de maldición o algo así. También nos habla del tema de la infidelidad. Acá solamente se trataba de la infidelidad en el caso de las mujeres. Hoy vemos que eso es parejo, ¿no? Hombres y mujeres cometen infidelidad y ambos son responsables de sus actos. A mi modo de ver, en una relación, las cosas siempre son de dos. Si hay errores, los errores son de los dos y se pueden trabajar o no, dependiendo de lo que cada uno quiera para su relación y su futuro en pareja. En ese momento era completamente diferente, ya que el pecado era únicamente de infidelidad para la mujer. El hombre al parecer podía ser infiel. No sé, no, mentiras, en los mandamientos también está el tema de que no desear la mujer del prójimo, así es que también los acarreaba a ellos, para que no vayan a decir que era un tema machista. Había de parte y parte. Pero como era algo tan excepcional el tema de la mujer, y si el hombre llegaba a darse cuenta o a presentir que esto estaba pasando, pues se hacía este tipo de ritual para mirar si la persona era o no culpable. Eran otros tiempos, era otra forma de ver el pecado y otra forma de manifestarse. También nos habla algo que muchas personas dicen: es que yo no me confieso porque es que ¿en qué momento dijeron que uno tenía que confesarse? Lo dijeron pues en el momento que Jesús en el Nuevo Testamento deja a Pedro como cabeza de la iglesia, y aquí en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a Moisés que si alguien ha pecado debe confesarlo y también debe compensar si ha ofendido a una persona. Por último, nos habla también de la consagración de las personas que quieran realmente estar con Dios. Había ciertas reglas y ciertas cosas que se deberían cumplir. Si nosotros hoy en día queremos consagrar nuestra vida a Dios, pues deberíamos dejar de pecar, o por lo menos en lo más inmediato podríamos tratar de evitar ciertas cosas que desagradan al Señor. Así es que todo siempre va a estar escrito, depende de nosotros seguirlo o no. Salmo 72. Que el rey defienda a los humildes. De Salomón. Oh Dios, da tu juicio al rey, tu justicia al heredero del trono, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus humildes con equidad. Que las montañas traigan la paz al pueblo y las colinas justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, que salve a los necesitados y aplaste al opresor. Que te respeten mientras existan el sol y la luna,
de edad en edad. Que Él descienda como lluvia sobre el césped, como aguacero que riega la tierra. Que florezca en sus días la justicia, y haya gran prosperidad mientras alumbre la luna. Que domine de mar a mar, desde el Éufrates hasta los extremos de la tierra. Que se inclinen ante Él las tribus del desierto, y sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de los pueblos lejanos le traigan regalos y que le paguen tributos, los monarcas de Arabia y de Sabá. Que se postren ante él todos los reyes y lo sirvan todas las naciones, porque él librará al necesitado que suplica, al humilde que no tiene defensor. Tendrá compasión del necesitado y del abandonado, y salvará la vida de los necesitados. Los librará de la violencia y la opresión, porque sus vidas valen mucho para él. Que viva y que le traigan el oro de Sabá. Que rueguen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Que haya abundancia de trigo en el país. Que se agite hasta en la cumbre de las montañas. Que dé fruto como el Líbano y broten las espigas como la hierba del campo. Que su nombre sea perpetuo y su descendencia dure como el sol. Que traiga la bendición a las naciones y lo proclamen dichoso. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su nombre glorioso para siempre. Que su gloria llene toda la tierra. Amén. Amén. Fin de las plegarias de David, hijo de Jesé. Si este mundo no estuviera tan polarizado y no estuviéramos divididos entre izquierda y derecha, muy seguramente haríamos esta oración por cada gobernante que subiera al poder. Y es que, tristemente, con la polarización que se ha venido dando, todos en nuestro corazón lo único que alimentamos es un odio extremo. Porque sencillamente, si sube el candidato de la derecha, entonces es un nazi, aunque los nazis pues venían exactamente de la izquierda, pero la estupidez no tiene precio. Pero bueno, y si es al contrario, sube uno de la izquierda, entonces ya todos sabemos que va a terminar mal porque se van a atornillar en el poder y van a traer pobreza y miseria a los pueblos. Pero si en lugar de tener ese pensamiento, oráramos como se oró por Salomón en su momento, muy seguramente los pueblos serían diferentes. Si nosotros pusiéramos en manos de Dios a nuestros dirigentes, tal vez, solo tal vez, este mundo realmente no estuviera así. Porque los dirigentes parecen estar más amañados hacia el lado del mal, hacia el lado del demonio realmente, sin exagerar, que hacia el lado de su propio pueblo. Se olvidaron de Dios y le rinden tributo al diablo de todas las formas posibles. Muchos están encomendando los países a chamanes, a brujos, están alineándolos con todo lo que es en contra de la Biblia, en contra de la vida, en contra de lo natural. Entonces se está desviando por completo el valor que tiene un dirigente como en su momento lo fue Salomón. Hechos, capítulo 9, versículos del 23 al 43. Algún tiempo después, los judíos decidieron matarlo. Saulo se enteró de la conspiración y aunque vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para darle muerte, sus discípulos lo descolgaron de noche por la muralla, metido en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera realmente un discípulo. Entonces, Bernabé tomó consigo a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo en el camino Saulo había visto al Señor que le había hablado y con qué convencimiento había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Desde entonces iba y venía libremente con los apóstoles en Jerusalén, predicando con valentía el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos
de procedencia helenista, pero estos decidieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Sumario. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor y se extendía impulsada por el Espíritu Santo. 3. Pedro confirma la misión a los paganos. Curación de Eneas y resurrección de Tabita. Pedro, en su recorrido por toda aquella región, visitó también a los creyentes que residían en Lidia. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en cama porque era paralítico, y le dijo: Eneas, Jesús el Mesías te sana, levántate y arregla tu cama. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lidia y de la región de Sarón lo vieron sano y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa gacela, la cual hacía muchas obras buenas y daba muchas limosnas. Y en esos días se enfermó y murió. Lavaron su cadáver y lo pusieron en una habitación del piso superior. Como Lida estaba cerca de Jaffa, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a pedirle que viniera inmediatamente a su ciudad. Pedro se levantó y fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la habitación del piso superior, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y mantos que les hacía Gacela cuando aún vivía. Pedro echó a todos afuera, se arrodilló y oró. Dirigiéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los discípulos y a las viudas y la presentó viva ante ellos. Todos los habitantes de Jaffa se enteraron de lo sucedido y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jaffa, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Aquí vemos 2 temas importantes. El primero de ello es que después de que Saulo era muy amado por los maestros de la ley, por los fariseos y demás, hoy en día en su momento, decidieron asesinarlo. ¿Por qué? Porque terminó creyendo en Jesús, y cualquiera que creyera en Jesús era una amenaza para ellos. Pero para los discípulos, pese a estar renuentes de creer en él, ya que pues si tú, no sé, un ejemplo traído de los cabellos, si viene Napoleón a decirte que es bueno, vio a Jesús y que por favor le des una oportunidad para mostrarte el camino, pues ligeramente tú no le vas a creer, ¿no? Lo mismo le pasó a Saulo. Como toda su vida había perseguido a los discípulos y había estado en contra de Jesús, contra todo, mejor dicho, lo odiaba por todos los medios y se alegraba de la muerte de todos los que seguían a Jesús, pues obviamente los discípulos no creían en él. Sino es por Bernabé que les cuenta la historia y que les dice lo que había pasado con Saulo y la conversión que este hombre había tenido tan maravillosa, pues los pobres discípulos no tenían por qué creerle. Asimismo nos pasa con las personas. Las personas de pronto pueden llegar a cambiar realmente. Yo siempre soy partidaria que las personas no cambian, que simplemente empeoran. Pero partiendo de la base del libro de la Biblia, las personas de pronto sí pueden cambiar y pueden hacer las cosas bien. Les comentaba en el video pasado de las conversiones que ha habido de muchos satánicos al cristianismo. Entonces, pues si a uno le cuesta trabajo creer que una bruja, que un satánico termina hablando de Jesús, termina hablando de Dios, que un asesino termina hablando de Dios, pero pues solamente Dios sabe si en sus labios genera verdad o no. ¿Quiénes somos nosotros para no creer en ellos o para desconfiar completamente de ellos? Así como le pasó al pobre Saulo. Tan es así que querían asesinarlo, pero los discípulos lo acogieron como uno más de ellos y lo ayudaron. Por otra parte, vemos la resurrección de Tabita, una discípula que era muy, muy apegada a todas las cosas de Jesús. Y miren cómo Pedro
va hacia donde está el cadáver de Tabita, que se había enfermado y que había muerto y que la tenían en su casa, y termina con una oración de corazón, con una oración creyendo realmente. Le da la orden a ella a que se levante, abra los ojos y se levante. Y lo hace. En alguna parte de la Biblia nos decía, si ustedes le dicen a esa montaña, muévase, la montaña se va a mover, siempre y cuando tengan fe. Pero el problema de nosotros es que nosotros no tenemos fe así digamos que sí. Nuestra fe es demasiado limitada y sesgada. Siempre estamos pidiendo primero que se haga algo por nosotros antes de creer. Y pues lo que nos pide Dios es creer antes de ver. Entonces, miren lo bonito que Pedro en su corazón creyó realmente y pudo hacer que esa montaña se moviera, pudo hacer que Tabita se levantara. Entonces, la invitación es, primero, a no desconfiar 100% de las palabras de las personas. Puede que realmente sí estén cambiando. Tal vez debemos ser un poco precavidos para evitar de pronto salir lastimados, pero podríamos darle un voto de confianza mirando si realmente el cambio es sincero. Lo mismo nos gustaría a nosotros que hicieran con nosotros mismos. Si yo cambio en algo, si la embarré en algo y le digo a una persona, venga, deme una oportunidad, no sé qué, es bueno que se la den a uno. Entonces, así mismo, dársela a los demás. Y la fe, mover la fe de nosotros a una parte donde realmente creamos con el corazón y así no veamos las cosas al instante, tener fe que las cosas nos van a suceder bien y nos van a cambiar porque es la voluntad de Dios, es lo que nos debería estar moviendo hoy en día. En esta cuaresma reflexionemos sobre eso, reflexionemos sobre qué tan fuerte es la fe que nosotros tenemos hacia Dios, qué tanto realmente Dios es nuestro sustento o que sencillamente es una palabra más y solamente hablamos, pero no la practicamos. Es sentirlo realmente de corazón, vivirlo y creer ciegamente en Él. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.